todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Bien, hermanos, vamos a orar para comenzar la exposición de la palabra. Oh Señor, hemos cantado en esta mañana: a ti load, a ti date el honor, la gloria, porque tú eres merecedor de toda nuestra adoración. Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios majestuoso, tú eres un Dios extraordinario y tú eres un Dios amante que te has revelado a nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a que la palabra que tengamos delante en esta mañana nos sea de bendición, para que tú nos santifiques conforme a la imagen de tu Hijo por medio de esta palabra. Ayúdanos a tener un corazón humilde delante de ella. Ayúdanos a tener nuestra mente delante de ella. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón pueda hacerte un altar a ti y a tu palabra en esta mañana. Amén. Permítenos eso, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, y ayúdanos en nuestra debilidad para predicar con fidelidad y de nuevo tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Perdón, hermano. Durante mucho tiempo, hermanos, la idea católica de la sacramentalización del trabajo gobernó la conciencia sobre este tema social de una manera bastante general. Por ejemplo, ser sacerdote era realizar un trabajo para Dios. Todas las demás profesiones eran terrenales. Existían trabajos santos y trabajos terrenales, según esta visión. Esa idea permeó la sociedad de la Europa occidental de la Edad Media y aún sigue existiendo en la mentalidad de muchas personas hoy, y fue reflejado incluso en las artes. Ustedes, si van a un museo de bellas artes y ven una pintura que se hacía en esos tiempos, verá la sacramentalización del trabajo. No veía por ahí ningún oficio popular. Todos eran sacerdotes llenos de ángeles y todo lo demás. Con la llegada de la Reforma Protestante y el rescate de las Escrituras como única norma de fe y práctica, esa cosmovisión fue transformada en muchas naciones por la cosmovisión bíblica. Cuando los protestantes vinieron, la Reforma Protestante, y dijo: la única regla de fe y práctica no es lo que digan los hombres, ni el Papa, ni nadie por el estilo, sino la Biblia. La cosmovisión bíblica comenzó a transformar esa visión. En muchas de estas naciones, hermanos, en las cuales la Reforma Protestante venció, llegaron a entender que el señorío de Cristo se extiende a todos los aspectos de la vida humana, incluyendo el área laboral. Que aún en las cosas ordinarias de la vida debemos actuar conscientes de la presencia de Dios y para la gloria de Dios. Este es un término que se acuñó como coram Deo, o delante de la presencia de Dios. El creyente debe vivir en todo momento coram Deo, delante de Dios. Esta frase es en latín, pero se acuñó para hablar de eso. Así que nosotros estamos delante de Dios todo el tiempo, en nuestras casas, en nuestros trabajos y en todo lo que estemos haciendo. Debido a la influencia de la Reforma, las naciones del norte de Europa desarrollaron lo que luego sería conocida como la ética protestante del trabajo, trayendo como resultado más prosperidad que otras naciones del sur de Europa que contaban con mayores recursos naturales. Y aunque la Reforma Protestante, hermanos, no fue primordialmente un movimiento económico ni político o cultural,
incidentalmente produjo cambios profundos en la economía, en la política y en la cultura en general. El Evangelio trajo consigo el germen de ese cambio al proveer a estas naciones una visión de la vida centrada en la palabra de Dios y en el señorío de Cristo. Y por ahí fue cambiando la cosa. Ahora bien, hermanos, los reformadores, como bien dice un predicador del siglo XVI, no se inventaron esta cosmovisión o esta ética del trabajo de la misma manera que Cristóbal Colón no se inventó América, sino que la descubrió. Y ellos hicieron lo mismo, descubrieron lo que ya estaba en las Escrituras. Esa forma de pensar había sido provista por Dios mismo en las Escrituras, en textos como este que estamos estudiando hoy en la carta a los Colosenses. Mi hermano, ¿qué dicen las Escrituras acerca de esas personas que día tras día desempeñan un montón de tareas ordinarias que son necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad humana? ¿Dios no ha hablado sobre el tema? Por ejemplo, hermanos, doctores, abogados, plomeros, ingenieros, electricistas, arquitectos, amas de casa, maestros, carpinteros, ebanistas, herreros, barrenderos, jardineros. Dios no tiene nada que decirle a ellos. ¿Cuál debe ser el móvil que lleve a todas estas personas a levantarse cada día de cada semana para involucrarse en sus trabajos, que es lo mismo con lo mismo? Esa es la pregunta que queremos responder en esta mañana, a la luz de este pasaje de Colosenses que leíamos al principio y que está en la serie que estamos dando, expositivo consecutivo acerca de esta carta. En esta sección de la carta, Pablo aborda el tema de la esclavitud y el tipo de relación que debían tener los amos y los esclavos convertidos al cristianismo. En la época del apóstol Pablo, hermanos, habían millones de personas que servían como esclavos en el Imperio Romano, haciendo todo tipo de tareas, desde limpiar una casa hasta servir de maestros, porque cuando el imperio lograba conquistar algunas regiones donde existían personas ilustres, bien eruditas, esos esclavos no se cogían para limpiar una casa, sino que sus conocimientos eran absorbidos por el imperio. Y entonces podían ser maestros de sus hijos y enseñarles lenguas y todas esas cosas. Podían ser tutores en la familia o podían administrar una propiedad. Y aunque no todos los romanos eran crueles con sus esclavos a un grado sumo, en sentido general los esclavos eran tratados simplemente como instrumentos de trabajo. Eso es lo que eran, un poco superior a los animales nada más. Y muchos los trataban así. Y yo no sé si usted se preguntó en algún momento, cuando se encuentra con un texto como ese, ¿por qué los autores de la Biblia en el Nuevo Testamento no condenaron abiertamente la esclavitud? De un modo tan terrible la esclavitud, ¿por qué no la condenaron? ¿O por qué no pidieron a los amos cristianos que liberaran a sus esclavos como un mandamiento de Dios? Bueno, hermanos, básicamente la mayoría de los comentaristas esgrimen dos razones. En primer lugar, porque la esclavitud no podía abolirse de un día para otro sin provocar un caos en el imperio. En la mayoría de las ciudades del Imperio Romano, hermanos, había más esclavos que gente libre. Y como bien señala un comentarista, hubiese sido imposible abolir la esclavitud de un golpe sin la desintegración de la sociedad. Si los cristianos hubiesen liberado a sus esclavos, hubiesen condenado a la mayoría de ellos al desempleo y a las penurias. Y se hubiera desbaratado la sociedad, porque muchos de esos trabajos los hacían los esclavos, bajo el régimen de la esclavitud. Pero por otra parte, y esto me parece muy importante, hermanos, que nosotros lo entendamos, el cristianismo, la iglesia cristiana, no estaba ni está llamada a producir cambios políticos y económicos transformando el sistema imperante, sino
transformando el corazón de los hombres dentro del sistema. ¿Qué hizo el cristianismo con la esclavitud? Bueno, hermanos, establecer los principios que eventualmente provocarían la abolición de la esclavitud. Noten algo interesante, por ejemplo, en este pasaje de los Colosenses que estamos estudiando hoy. En los días de Pablo, a nadie, hermanos, a nadie se le hubiera ocurrido dirigirse a los esclavos en un documento público. Nadie hubiera hablado a favor de los esclavos en un documento público, ni tampoco como destinatarios, porque los esclavos no tenían ningún derecho. Era como tratar un instrumento de trabajo que hablaba y pensaba y dedicarle una carta a ellos. Nadie hacía eso. Pero Pablo se dirige a ellos en esta carta como personas que tenían una responsabilidad ética y moral como parte integral de la familia de la fe, sin menos que los demás. Como veremos en un momento, hermanos, Pablo está colocando aquí a los esclavos en el mismo nivel de igualdad que los amos en lo que respecta a la relación de cada uno con Dios. Las diferencias entre ellos, entre amos y esclavos, eran temporales y circunstanciales. Pero ningún ser humano, dice Pablo, es superior a otro delante de Dios. Nadie. Y a nosotros estamos escuchando eso hoy y decimos, eso es algo que yo sé. No es nada extraordinario. Pero en la época de Pablo sí era algo extraordinario. Fue algo tremendo. El cristianismo implantó una nueva forma de pensar, trajo los gérmenes de una nueva cosmovisión, una nueva perspectiva de la vida que poco a poco comenzó a permear la sociedad en la medida en que los individuos eran transformados por el Evangelio e influían en la sociedad. Por eso, hermanos, la mejor transformación que puede haber en una sociedad es la transformación de la cosmovisión. ¿Cómo piensa la gente? ¿Qué es lo que ve importante y cómo se desempeña y quiere vivir? Y eso, una cosmovisión que pueda traer las bases de todo lo demás, solamente, hermanos, solamente lo puede traer el cristianismo. Y es más, tú y yo somos un ente importante para cambiar la sociedad de esa manera. No solamente predicando el Evangelio, sino viviéndolo. Vivir el Evangelio para que toda la sociedad se pregunte qué es lo que pasó en esa persona que yo no estoy viviendo. Aunque ya no tengamos esclavos entre nosotros, los principios que podemos derivar de este pasaje, hermanos, se aplican perfectamente a la vida laboral tal y como la conocemos hoy. Veamos en primer lugar cuál es el deber de los siervos o por aplicación de los empleados, para luego pasar a considerar el deber de los amos o empleadores. Así que vamos al deber de los siervos en primer lugar, versículo 22. Dice allí: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y lo primero que Pablo establece aquí, hermanos, es que dentro de ese sistema de vida, los amos tenían autoridad sobre sus siervos. Tenían autoridad, pero al mismo tiempo reconocían que esa autoridad tenía un límite. Ellos eran amos terrenales, y esa palabra dice mucho. Amos terrenales. Ellos poseían autoridad sobre sus siervos, pero solo en lo que concierne a las cosas de esta vida. Por ejemplo, hermanos, ningún amo podía impedir que uno de sus siervos se convirtiera al cristianismo y que en su corazón adorara al único Dios y verdadero, porque ahí reinaba Cristo por encima de cualquier amo terrenal. Nosotros somos libres en Cristo, somos libres en Cristo, pero esa libertad no debe ser tomada como excusa para violentar las líneas de autoridad. Existen líneas de autoridad. Queridos hermanos,
el irrespeto a la autoridad no es compatible con la fe cristiana. Si tu jefe es un hombre desagradable, malhumorado, pedante, no ha dejado de ser tu jefe. Y si lo que te pide que hagas es parte del trabajo por lo que él te contrató y no se trata de que peques, tu deber es cumplir con lo que se te asignó y hacerlo bien. Escuchen cómo lo dice Pedro en su primera carta, hermanos. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 18 al 21. ¿Ven la conexión aquí, hermanos? A pesar de que Cristo era Dios, respetó las líneas de autoridad. Y no vemos a Cristo provocando toda una trifulca en contra de las líneas de autoridad establecidas en la sociedad en la que él vivió, aun cuando tuvo que padecer injustamente a manos de esas mismas autoridades. Indiscutiblemente Cristo dejó un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Eso es lo que dice Pedro. Nosotros somos seguidores de Cristo, debemos andar tras las pisadas de Él. Pero no solamente es importante que hagas lo que se te pide, la manera con cómo debes llevar a cabo el deber, sino que lo hagas con una buena disposición. Para Dios es importante el qué, pero también es importante el cómo. Versículos 22 y 23. Vamos nuevamente a leer el 22 y vamos a coger el 23. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Y no para los hombres. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que los esclavos no debían servir a sus amos con propósitos ulteriores, por motivaciones escondidas, sino más bien procurando servir a Cristo y agradarle a Él por medio de su trabajo. En otras palabras, hermanos, cuando vayas a trabajar, no te preocupes tanto por tu jefe, preocúpate por tu Señor. Hazlo para Él. Hazlo para Él. Mi hermano, tú eres un siervo de Jesucristo las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Cada cosa que tú haces en el mundo laboral, debes hacerla para Él, con el propósito de que Cristo sea glorificado primariamente. Si eres diligente en tu trabajo y haces las cosas bien, es muy probable que tú te ganes la confianza de tus jefes y que seas promovido. Y eso no es pecaminoso, que tú desees prosperar. Pero tu motivación primaria, mi querido hermano, no es esforzarte en tu trabajo para que a ti te promuevan. No, es que el honor de Cristo esté envuelto en lo que tú haces. Es que tú le des la gloria a tu Señor. Es que las personas, cuando vean cómo tú trabajas, preguntan qué es lo que pasa contigo. En Tito 2, del 9 al 10, dice Pablo: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Escuchen, hermanos, es una idea repetida. Que agraden en todo. Y sigue diciendo allí, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y escuchen cómo termina el texto: para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador.
que cuando se hable de la doctrina, las personas pueden ver la doctrina en ti. Ese es el adorno. Mis hermanos, la voluntad expresa de nuestro Señor es que adornemos la doctrina que profesamos con nuestra conducta. Un dicho muy popular que hemos dicho otras veces: lo que tú haces habla tan alto que no me deja escuchar lo que tú dices. Tú dices muchas cosas, pero cuando yo te veo actuar, eso me habla más alto de lo que tú dices. Efesios capítulo 6, versículos del 6 al 7, no sirviendo al ojo. Ahí lo que están diciendo es, no sirviendo a los que nos miran, al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Mis queridos hermanos, el que trabaja con esta motivación correcta, va a rendir lo mismo cuando el jefe esté y cuando no esté. Si tu jefe te está mirando, lo vamos a hacer bien. Y si no te está mirando, también lo harás bien, porque tú lo estás haciendo para Cristo, y Cristo siempre te está mirando. Para la gloria de Cristo y no para agradar a los hombres ni para recibir una promoción. Cristo te está mirando. Tu vida está corandeo delante de Dios. No nos podemos esconder. No importa qué tan pequeña sea una labor que haces, hermanos, o cuán poco valor le asignen los hombres. Todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón, poniendo todo empeño en que quede bien, porque los estamos haciendo para Dios. De hecho, el trabajo fue instituido por Dios en la creación. Búsquese Génesis capítulo 1 a partir del versículo 28. Dios le da una encomienda a Adán, aun cuando no había caído Adán de su pecado. Debía trabajar. La mediocridad, hermanos, es en esencia anticristiana, porque va de la realidad del señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros decimos, cuando estamos orando no somos mediocres, pero nuestro trabajo para los hombres sí lo somos. Es que el Señor es Señor cuando estamos orando y aquí no. Si Cristo es Señor de todo, entonces todo debe ser hecho para Él. Y si todo debe ser hecho para Él, entonces todo debemos hacerlo bien. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, dice Pablo. Y no olviden, hermanos, que Pablo está diciendo aquí a estas personas que hacían una gran variedad de oficios. No importa lo que hagas, desde limpiar una casa hasta salvar una vida, hazlo todo de corazón como para el Señor, hermanos, poniendo en ello todo vuestro empeño, como si el dueño de esa casa fuese Cristo, o como si la vida, el Señor de esa vida fuese Cristo mismo. Si tienes que preparar un café como parte de tu trabajo, o diseñar un proyecto de millones de pesos, o escribir una carta, hazlo con conciencia y hazlo bien, porque la gloria de Cristo está envuelta en lo que tú haces y el deleite también. Todo lo que hagas debe ser hecho para su gloria y para su agrado, sin quejas, sin murmuraciones, sin ser respondones, con entusiasmo y alegría, porque es al Señor al que servimos. Es al Señor al que servimos. Pablo dice en Efesios 6:7 que debemos servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hermanos, ¿quieren que le diga algo? Y esto cuando estaba en el sermón me llamó mucho la atención. Es decir, he aquí la verdadera libertad. Si nosotros hacemos las cosas para los hombres, estamos siendo esclavos de eso. Estamos haciendo esclavos.
si lo estamos haciendo por el temor a los hombres o esperando algún tipo de recompensa o halago o promoción, estamos siendo esclavos. El que trabaja movido por esas cosas es un esclavo, porque su alma está encadenada a la opinión humana o a la ambición terrenal. Yo quiero ser promovido. Yo quiero que mi jefe vea mi trabajo excelente y que merezco ganar más. Hermano, ese no debe ser el móvil primario. Cristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El móvil primario no es ese. Yo quiero que mi Señor Jesucristo apruebe mi labor y se goce en ella, y que cuando mi jefe y mis compañeros de trabajo vean mi trabajo, puedan percibir la marca de mi cristianismo que está allí. Eso es lo que yo quiero. Es por eso que me esfuerzo por alcanzar la excelencia en todo. La recompensa, hermano, se añade a esto, pero no es el móvil principal. El móvil principal es el reino de Dios y su justicia. Pero yo sé que en estos momentos, mi hermano, usted va a poder estar diciendo, mi querido hermano Luis, esa perspectiva laboral de la vida no es fácil mantener en todo tiempo, o no es fácil mantener en este tiempo, y mucho menos ponerla en práctica, sobre todo viviendo en un mundo como el que conocemos. Por eso Pablo, hermanos, incluye un incentivo en el versículo 24. Vayamos allí. Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En otras palabras, Él está diciendo a los siervos, si tu amo terrenal no se está dando cuenta del esfuerzo que estás haciendo para que tu trabajo quede bien y no le interesa, no te preocupes, porque tu amo celestial sí se está dando cuenta, y una gran respuesta para eso es que tu amo celestial sí es justo. El de la tierra es injusto, pero el del cielo no. Efesios 6:8, el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Nuestros jefes no pueden nos pueden recompensar, hermanos, con cosas terrenales, pero la recompensa de Cristo es eterna. Ellos pueden ver el esfuerzo que hicimos aquí o allá, o hacerse de la vista gorda, y muy probablemente también van a ver los resultados, pero hay muchas cosas que ellos no podrán ver. Por ejemplo, la motivación con lo que tú lo hiciste, el amor con lo que lo hiciste, y todo el esfuerzo que tú dedicaste a esa tarea. Pero mi querido hermano, Cristo sí lo vio. Aún la lucha que tuviste en tu interior para tú desenvolverte de ese modo con tantas circunstancias adversas. Y cuando Él te recompense, tomará eso en cuenta. Y no olviden que Pablo no se está dirigiendo aquí a pastores o a misioneros, a personas con cierta preponderancia en la iglesia. No, se está dirigiendo a siervos, a esclavos. Todo lo que hagas para Cristo, de Cristo tendrás tu recompensa. Incluso en tu maternidad, incluso en tu trabajo como esposa, incluso en trabajos donde casi nadie ve, incluso en cosas que la gente le pasa por arriba. Hay 1.000.000 de cosas que tienen que hacerse todos los días que nadie lo nota, nadie lo nota. Pero mi querido hermano, Cristo sí. Cristo sí. Por tanto, hazlo todo para Él y hazlo todo de corazón, porque Él será tu juez aquel día. Del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pero eso implica también una advertencia, ¿saben? No solamente algo que estimula, sino una advertencia. Versículo 25. Vayamos ahí. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Probablemente, hermanos,
y este también fue un detalle que me encontré bien interesante, Pablo fue motivado a incluir esta advertencia por una razón peculiar de la iglesia de Colosas. ¿Saben ustedes que cuando Pablo está preso en Roma, se encuentra un compañero de prisiones al cual le predica el evangelio y este hombre se convierte al evangelio? Bueno, la particularidad del hecho es que ese hombre era esclavo, y es el esclavo conocido como Onésimo en el Nuevo Testamento. Pablo ve que Onésimo se convierte y lo manda nuevamente hacia su amo terrenal, hacia Filemón, y le dice: todo lo que Onésimo te debiere, ponlo a mi cuenta. El gran asunto aquí es que Filemón era miembro de la iglesia de Colosas. Así que Pablo le dice: ve Onésimo a Filemón, que es miembro de la iglesia de Colosas, y llega allí. Cuando los miembros de la iglesia de Colosas seguro recibieron a Onésimo, ven a un esclavo que seguro robó o se fugó o hizo algo malo y que después regresa perdonado y con todas las deudas pagadas. Oye, qué bueno. Casi que todos los esclavos dijeran: es mejor fugarse. Vamos a fugarnos cerca de donde está Pablo, para que cuando lleguemos allí, Pablo también nos mande para acá con todas las deudas pagadas. Así cogemos un poco de vacaciones. Pero Pablo dice: no. Fíjense lo que dice la advertencia en el versículo 25. El que hiciere injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6, del 1 al 2, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, el caso de Filemón y Onésimo, no los tengan en menos por ser hermanos. No los engañen, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. En otras palabras, si tu amo, tu jefe es creyente, mejor razones para hacerlo bien. Mejor razón para hacerlo bien. Porque ahí no solamente estás haciendo un servicio al bien de los demás, proclamando la gloria de Dios, sino que le estás haciendo un bien a tu hermano, a un hijo de tu padre que está en el cielo. Hasta aquí lo que Pablo le dice a los siervos, a los esclavos, y aquí pudiéramos decir lo que nos dice a nosotros los que estamos empleados. Pero una vez que Pablo concluye el tema de los siervos, aborda el tema de los amos. Y vamos entonces al capítulo 4, versículo 1 de Colosenses. El deber de los amos. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. La escritura es la escritura, hermanos. Es tremendo. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. A los cubanos esto nos suena un poco raro, porque no es común en Cuba sentirse amo, ¿verdad? O un gran empresario, o dueño de una empresa o algo, y mucha gente dirá: ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, en los últimos tiempos esto se ve más. Hay cubanos dueños de negocios, pero también muchos hemos sido administradores en algún momento, o hemos sido jefes, o ahora mismo lo somos, o estamos ocupando cualquier cargo administrativo. Si es así, estas palabras son para ti también. Y lo que Pablo nos está diciendo en este texto es que no solamente debemos revisar si las condiciones de trabajo que tienen nuestros empleados son justas, sino también el trato que les dispensamos a ellos. Un jefe cristiano no tiene que ser débil en el ejercicio de su autoridad por el hecho de ser cristiano, pero debe ejercerla como la ejercería Cristo estando en su lugar. Sus empleados deben percibir en un jefe de cristiano bondad, deben percibir un trato respetuoso, deben saber que su jefe se interesa por su bienestar,
De lo contrario, mi querido hermano, si tú eres un cristiano así, que no te estás preocupando por ese asunto de tus empleados, tú estás representando mal a tu Señor. Porque tu Señor no es así. Así como el empleado cristiano trabaja para Cristo y para la gloria de Cristo, para el agrado y el deleite de Cristo, así también el cristiano que tiene autoridad lo debe ejercer para la gloria y deleite de Cristo también. Mi amado hermano, cuando te dirijas a tu oficina a lidiar con tus empleados, no olvides que tú también eres un empleado del Rey de los cielos y que tú también eres un siervo. Y que debes tener mucho cuidado como tú ejerces la mayordomía que se te ha confiado. Inclusive si eres presidente en algún momento. ¿Sabes por qué? Porque, hermanos, los líderes en el reino de Dios son fundamentalmente siervos. Los líderes en el reino de Dios son fundamentalmente siervos. Pablo le lanza también aquí algo a los líderes que es bien interesante. Le dice, sabiendo que ustedes tienen un amo en los cielos, vosotros. En el día del juicio los amos o los dirigentes o los jefes no serán tratados con más benevolencia que los siervos. Eso ocurre nada más en el reino de los hombres. Si tú eres director de algo o jefe de algo, enseguida la gente dice, trátalo diferente. Tiene que tener una merienda, ponlo en un lugar accesible, que esté cómodo. Si eres un empleado, a lo mejor te tienes que sentar en el piso, pero si eres jefe no, ¿verdad? Pero en el reino de Dios no. Dios no hace acepción de personas, dice el texto. A Él no le impresionan los títulos, ni la marca de un automóvil, ni el tamaño de la casa, ni las cuentas del banco. El día que a nosotros nos toque presentarnos delante de Dios, nuestro estatus social y económico será obviado por completo. Usted no va allí como fulano, dueño de tal cosa, no. Si abusas de lo que están debajo de ti y no haces lo que esté a tu alcance para beneficiarlos dentro de lo que es justo y recto, tú también vas a dar cuenta al Señor por eso, mi querido hermano. Por haber hecho una mayordomía mala de tu autoridad. Si eres cristiano, debes entender que Dios te ha puesto donde estés para que muestres desde esa posición el carácter de Cristo, de modo que tus subordinados puedan ser salvos. Mi amado hermano, Dios te puso en esa posición para que le glorifiques a Él y des testimonio del poder del Evangelio en tu vida. ¿Cómo lo vas a hacer mal? ¿Cómo lo vas a hacer mal? Pero aún hay algo más que Pablo incluye en el texto paralelo. Yo sé que aquí no vemos muchos jefes, pero es muy probable que tengamos que escucharlo, porque algún día a lo mejor lo seremos o en algún momento lo hemos ejercido. Hay algo más que Pablo incluye en el texto paralelo de Efesios 6, versículo 9. Dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. En el Imperio Romano, hermanos, los amos tenían libertad para castigar a sus esclavos como quisieran. Y eso les daba un poder enorme intimidatorio sobre ellos. Pero Pablo prohíbe tajantemente que un cristiano abuse de su autoridad para intimidar a un subordinado de ese modo. En un momento puede surgir la necesidad de darle una advertencia porque la persona no está siendo responsable y es posible que llegue a un punto en que tenga que despedirlo de la empresa, o si el individuo no cambia su patrón de responsabilidad, tenga que pasar por algunas cosas que tiene que pasar, independientemente de si es cristiano o no es cristiano. Porque si un cristiano comienza a evadir sus responsabilidades, hay consecuencias que tendrá que pagar, aunque sea cristiano. Pero no podemos amenazar continuamente a un individuo para que rinda en su trabajo, ni mucho menos hablarle con aspereza o desprecio. Eso es un abuso de la autoridad, y el que abuse de su autoridad tendrá que darle cuentas al Señor por eso. En aquellos días los esclavos estaban totalmente indefensos ante las crueldades de sus amos,
porque no tenían ningún derecho delante de los hombres. Pero ellos sí tenían un defensor. ¿Saben quién? El defensor en los cielos. Y hay de aquel que se atreva a hacerle daño a uno de sus hijos del rey. Hay de aquel. Y eso es lo que Pablo está enseñando aquí, hermanos. ¿Sabes quién te defiende si eres un empleado y se está cometiendo injusticia contigo y los hombres no quieren entender eso? ¿Sabes quién te defiende? Te defiende Cristo mismo. Al Señor al que tú sirves, ese te defiende. Y te voy a dar una noticia: no hay mejor defensor. No te hace falta más ninguno. Déjaselo a Cristo. Déjaselo a Cristo. Escuchen con cuidado esta severa amonestación de la Biblia contra los ricos que oprimen a los pobres. Santiago 5, del 1 al 4, dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dice Santiago, sus jornaleros están clamando porque tú no le pagaste lo que tenías que pagarle, porque los ha oprimido, y ese clamor que ellos están haciendo está llegando a los oídos del Señor de los ejércitos. Por eso es que dice Santiago: lloren y aúllen por las miserias que os vendrán, porque ese clamor llegó a los oídos del rey. Nuestro Dios es defensor del desvalido. Y si hay algo que le causa indignación, es que se abuse de un desvalido, y sobre todo cuando es creyente. Algún día todo opresor va a tener que presentarse delante de Dios para dar cuentas. Y cada centavo ganado con injusticia, cada agravio que haya hecho a sus empleados, agravarán su condenación por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, tratemos de trabajar para Cristo y dejamos las consecuencias a Él. La justicia, dejámoselo a Él. Él es justo. Tratemos nosotros de servir, de trabajar y de glorificar su nombre en lo que hacemos. A manera de conclusión, solamente unas palabras, hermanos. He aquí entonces lo que Dios demanda de nosotros en nuestra vida laboral, ya sea que nos encontremos en la posición de empleados o empleadores. Y yo me pregunto, ¿qué impacto tendría Cuba, hermanos, si la mayoría de los cristianos tomáramos en serio la enseñanza de la Escritura con respecto a esto? ¿Se imaginan ustedes lo que sucedería si miles y miles de cubanos que profesan ser creyentes pusieran todo su empeño en hacer las cosas con excelencia solamente por el hecho de que lo están haciendo para Dios? Si en todos los lugares donde estamos, casi todos nos tratan mal, y usted es un empleado cristiano y cuando llegue trata bien, está comenzando a dar una diferencia. Si a todos los lugares donde andamos le roban en la pesa, y cuando usted llega a ese establecimiento donde hay un creyente no lo hace, está comenzando a hacer una diferencia. Está cambiando y transformando la sociedad, aunque usted no lo crea. Y qué bueno es, y demos gracias a Dios, porque muchos cristianos trabajan como cristianos. Y muchas veces pagan el salario de tener que vérselas bien difícil por actuar como cristianos. ¿Qué sucedería si la gran mayoría comprendiera y aplicara estos principios, hermanos? Yo creo que muchos hombres y mujeres tomarían más en serio el evangelio que predicamos. Yo creo que al menos de visita vendrían a la iglesia para saber qué es lo que está pasando ahí, que tratan personas diferentes, salen personas diferentes de ahí. Si de ahí sale algo diferente que es de bendición para los demás, yo quiero ir ahí. Quiero ver qué pasa.
allí. Pero no solamente produciría un impacto espiritual en aquellos que nos rodean, yo estoy seguro también que produciría un impacto social y económico en nuestro país, como sucedió en el norte de Europa, siglo XVI, con la Reforma Protestante. ¿Ustedes piensan que todo surgió de la nada? Era un caos cuando llegó la Reforma. Y todo cambió. Por la gracia de Dios. Sin armas. Sin armas. No hacen falta tiros ni morteros, hermanos. Solamente hace falta la gracia de Dios. Amados hermanos, todos nosotros estamos llamados a evaluar seriamente nuestra vida laboral a la luz de las cosas que hemos escuchado hoy. ¿Acaso tú eres el tipo de empleado que Pablo describe aquí? ¿Acaso si tienes algún tipo de organización en la cual tú estás dirigiendo, eres esa clase de jefe que Pablo dice aquí? Pones todo tu empeño en lo que haces porque lo haces para Cristo, en tu casa, en la escuela, en la universidad, en tu puesto de trabajo o chofer de un carro. ¿O me estoy dejando arropar por la mediocridad y por la cultura? ¿Sirvo yo a la cultura que me rodea o sirvo a Jesucristo, que es el Señor de toda cultura? Que Dios nos ayude, nuestro hermano, a vivir para la gloria de nuestro Salvador. No solamente cuando prediquemos el Evangelio, o cuando servimos a alguien en necesidad, o cuando venimos a la iglesia a adorarle o a cantar himnos, sino también cuando estemos en nuestro lugar de trabajo. Ustedes saben dónde pasa la mayoría de nuestra vida, el tiempo, en nuestros trabajos. Es allí donde nosotros tenemos que reflejar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, más tiempo que en todos los demás. Que podamos dejar una marca indeleble de nuestra fe en todo lo que hagamos. Que podamos dejar una marca en nuestra sociedad de que en Dios todo es posible. Que en Cristo todo es posible. Y que todo cambio en Cristo es bueno. Ojalá y con nuestro testimonio obliguemos a la gente a buscar aquello que nos ha hecho personas diferentes. Quiera Dios que sea así, hermanos. Vamos a orar.